¿Qué tal, familia? Continuamos en esta mañana con nuestra serie Iglesia. Vuelve a mí. Acompáñanos a 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 12. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hoy en esta mañana queremos tocar esta parte del Padre, del Creador, diciéndole a Salomón cómo nos ve. Y le dice, pero si mi pueblo. Cuando yo estaba preparando este mensaje para predicarlo en un domingo, pues quería comenzar inmediatamente con la palabra humillarte, que significa humillar y después ir a orar y después buscar su rostro y enderezar los caminos. Pero fue muy fuerte esta parte de entender a un Dios en el que yo soy de Él y Él es mío. Qué fuerte entender cuando yo le pertenezco a alguien, que alguien me ama, que alguien me ve como suyo. Y yo quiero dirigirme hoy a ti, David, y a todos ustedes que están escuchándonos o viéndonos. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Lo ves como alguien que te ve a ti como suyo y tú lo ves a Él como Él es mío? Yo tengo 3 nietos y estaba yo hace algunos días en Mérida con 2 de ellos, hijos de mi hija Carolina y de mi hijo y de mi yerno Claudio. Y los dos ya, uno tiene 4 años y la niña tiene 2 años, y estaban peleándose porque la niña me abrazaba y decía, mío, Tito, me dicen Tito, abuelito, y decía, mío, y el otro la empujaba y le decía, no, es mío, y era un pleito porque los dos estaban peleando ese amor, ese abrazo, del abuelo, ¿no? Del padre. ¿Cómo fue esta parte donde tú empiezas a ver a Dios de una manera diferente? Ayer nos explicaste que tenías un conocimiento muy superficial de Dios, pero de repente vienes a Él, le conoces en un momento, en un antro donde tú te sentías solo, y allá donde tú le conoces, en esa soledad, ¿cuál fue tu primer encuentro? ¿Cómo lo ves como tu Salvador, tu Padre? Y tú te sientes parte de Él, porque la soledad es, no soy de nadie. ¿Y en qué momento eso? Puedes seguirnos contando y somos todo terreno para escucharte lo que Dios hizo en tu vida. Pues mira, Paz, la verdad, les contaba ayer, ¿no? Hubo un momento en el que llego a la vid, precisamente, a la iglesia, me invitan a un campamento y yo sentí a Dios. Bueno, ahorita puedo decir que sentí a Dios, pero en ese momento solo sentía la necesidad de tener que ir a ese campamento, sentía que tenía que estar. Y recuerdo un momento estar afuera del banco en la universidad, esperando a que mi mamá me iba a transferir. Yo estudiaba en la universidad, me iban a transferir para poder viajar para allá. Y yo estaba a las 6 de la mañana, así afuera en un banco. Recuerdo pensar para mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Un día antes había estado en un antro y aquí estoy esperando a las 6 de la mañana que me transfieran para ir a una iglesia, ¿no? Y de repente llegamos al campamento y hubo un momento muy claro en el que yo supe que había una fogata, grandes rasgos, íbamos caminando, había una fogata, nos sentamos frente a la fogata. Yo recuerdo estar viendo el fuego y sentir a Dios como decirme, es que, ¿dónde estabas todo este tiempo? Yo te estaba esperando. Y ya nada más me paré. Caminé, recuerdo caminar en una explanada de campo. Caminé y solo le decía a Dios, perdóname, yo quiero estar contigo. Y
y ya. Así que fue claro desde ese momento, un abrazo de Dios y de ahí en adelante he sabido que ahora sí, como dirían tus nietos, ¿no? Mi Dios es mío. Dios es Y yo soy de él. y tú eres de Él. Así. Esto es muy importante porque cuando Dios se identifica con un grupo de personas, y aquí se está identificando con el pueblo, y le está diciendo, si mi pueblo, y es un grupo de personas, y pareciera ser que al ser muchos, se puede perder la relación individual y personal. Cuando él habla dice, si mi pueblo, está hablando de su iglesia, porque Dios es un Dios que nos ve como su pueblo, pero es tan interesante que como su creación, como su amada, como su novia, como su cuerpo, como un todo. Y eso pareciera ser que a veces nos lleva a pensar que Dios no nos puede ver de una manera individual y personal. O sea, y yo me acuerdo que yo dije, cuando yo leí y me convertí al cristianismo y leo Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a veces pudiese pensar, o sea, si ama al mundo, la pregunta es, ¿me ama a mí? Y esto es bien importante, poder entender que Dios es un Dios de relación personal e individual. Y aquí quiero hacerte la segunda pregunta para ir cerrando este día. ¿Cómo le empiezas a ver a Dios como en una relación personal e individual, íntima? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo comienzas tú a caminar con Él a donde Él y tú son uno? Y entonces tienes que hacer a un lado todo aquello que puede estorbarte en una relación personal. Porque en la relación con Dios es muy importante. No hay chaperones o no necesitamos terceras personas. Sí crecemos a través de una iglesia, crecemos a través de un cuerpo. Pero la relación es individual. Claro. Y es personal. Claro. ¿Cómo la desarrollas? ¿Cómo fue? Pues, y creo que es parte... Creo que es parte de un todo, ¿no? Dice la frase, se necesita ¿qué es? A village, se necesita un pueblo para criar un hijo, un niño, ¿no? Sí, claro. Porque realmente en mi caso fue, junto con la iglesia, ir aprendiendo a... Las relaciones forjan carácter en tu vida, ¿no? Totalmente. Te pules con tus amigos, con tus padres, con las personas que están a tu alrededor. Totalmente, ¿no? Y en ese proceso fue ir aprendiendo, porque era algo que yo no conocía. Yo había aprendido esta parte que no era íntima de una relación con Dios, ¿no? Mucha gente que se junta, ¿no? a buscar a Dios, pero no había conocido esta parte uno a uno. Y eso lo vine a aprender después de ese encuentro directo con Dios, aprender a, ok, es necesario lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Meditar en la palabra, entrar profundo y tener esa relación uno a uno con Dios y platicar con Dios y acercarnos directamente, ¿no? ¿Cómo la desarrollas para ir terminando? ¿Cómo, de una manera práctica? Ayúdanos a decir, esta es mi relación con Dios. ¿Cómo escuchas su voz? ¿Cómo te comunicas con Él? ¿Cómo caminas con Él? ¿Y cómo sabes que estás hablando con Dios? Ok. Directamente creo que, para no irnos muy largo, ¿Sí? Dios habla a través de su palabra y al mismo tiempo a través de lo que podamos entrar en oración. Entonces directamente entre la oración y la palabra ha sido detenernos, leer la Biblia y al mismo tiempo cada mañana poder tener un tiempo en el que a mí me gusta antes de que amanezca, porque es donde tengo un poquito más de paz con niños. Con niños es un poquito más difícil tener paz después. Y buscar un tiempo para orar, para platicar con Dios honesta y directamente. Y leer y escuchar. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Tienes una comunión con Dios a donde le adoras? ¿A donde
le conoces a través de su palabra y a donde compartes con otros lo que Dios ha hecho contigo, te invitamos a hacerlo. Que tengas un excelente día. Que Dios les bendiga.